Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta mañana nos acompañan en el Presidium la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Mónica Fernández Balboa. La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna Luna. La subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública, doctora Tania de la Paz Pérez Farca. La comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y coordinadora de los organismos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia, licenciada Zulema Martínez Sánchez. La presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la doctora María Solange Maqueo Ramírez. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pedro Salazar Ugarte. A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado del INAI, maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, quien nos dirigirá un breve mensaje. Muy buenos días a todos ustedes, distinguidos invitados. Sean bienvenidos a este auditorio Héctor Félix Zamudio de las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a nuestros anfitriones por compartirnos este espacio. A nombre de mis compañeros y compañeros comisionados del Pleno Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, aquí presentes, a la compañera Josefina, a Blanca Lilia, evidentemente a nuestro presidente, el comisionado Francisco Acuña. Agradecemos a todos ustedes, nos acompañen en este evento convocado conjuntamente entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INAI. Saludo con respeto y aprecio a la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna Luna. ¿Verdad? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la UNAM. A la subsecretaria de la Función Pública, a la doctora Tania Paz Pérez, también muchas gracias por su compañía esta mañana, el día de hoy. También a la comisionada presidenta del INFOEM y nuestra coordinadora de los organismos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia, la licenciada Zulema Martínez Ramírez. También a nuestra presidenta de nuestro Consejo Consultivo del INAI, la doctora María Solange Maqueo, de verdad muchas gracias por también estar esta mañana con nosotros. A la representante de la Secretaría de Gobierno del Gobierno Federal, de verdad agradezcanle a la licenciada Olga Sánchez Cordero su presencia el día de hoy. A todos los públicos que nos hacen favor de acompañarnos, académicos, estudiantes, funcionarios del INAI, miembros del sistema. Evidentemente quiero saludar y agradecer la disposición del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para organizar este seminario que, hay que decirlo, surgió de un desayuno que tenía por objeto principalmente ver cómo iba con un libro que está escribiendo para el INAI, y de ahí surgió, digamos, esta idea que hoy, esta mañana, nos tiene aquí presente. Gracias, Pedro, siempre por tu preocupación y sobre todo por tu compromiso con el tema de la transparencia y el desarrollo del INAI.
El Foro Avances y Retos del INAI a 5 años de la reforma constitucional se realiza con el motivo del primer lustro desde la promulgación de la reforma constitucional, a partir de la cual se dotó de plena autonomía al INAI, autonomía constitucional. El foro tiene como objeto llevar a cabo una revisión integral y los objetivos de los logros y avances de la institución en la implementación de la reforma y de las leyes secundarias que de ella emanan. Hay que decir que este seminario está principalmente enfocado a la evaluación, análisis y reflexión sobre uno de los papeles que hace el INAI, que es el de la transparencia y el acceso a la información. En su momento consideramos sería oportuno hacer algo similar también en materia de datos personales. Asimismo, este evento busca identificar las áreas de oportunidad de nuestro instituto, comprender las tareas que pueden realizarse para mejorar la forma de hacer más eficiente la tarea del INAI en prácticamente todas sus funciones que realiza. Esto es, desde su naturaleza como organismo constitucional autónomo, los compromisos como coordinador del Sistema Nacional de Transparencia y integrante también de los Sistemas Nacional Anticorrupción y de Archivos, el manejo y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el trabajo en materia de gobierno abierto, el trabajo del Pleno y sus criterios de resolución, el funcionamiento de las sanciones y medidas de apremio, una revisión también del funcionamiento interno del INAI y finalmente revisar el papel que tiene el Instituto frente a las circunstancias políticas actuales de nuestro país. A partir de reconocer el valor que tiene la experiencia y conocimiento de los académicos, integrantes de la sociedad civil, legisladores, tomadores de decisiones y ejecutores de políticas públicas, este foro busca ser un espacio de reflexión y participación del que se espera surjan críticas y propuestas enriquecedoras de mejora y cambio para fortalecer y recausar los alcances y acciones del INAI. Lo anterior a partir de un ejercicio de retroalimentación que fortalezca la vinculación entre el INAI y las instituciones de gobierno, la academia y la sociedad civil. Señoras y señores, durante los 5 últimos años, el ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales ha cobrado mayor relevancia entre la sociedad mexicana. Su valor como elementos esenciales del desarrollo democrático de nuestro país se ha fortalecido a favor de una sociedad más informada y consciente de los alcances de su participación en los asuntos públicos. El marco normativo que se construyó a partir de la reforma constitucional del 2014 permitió hacer posible la realización de importantes acciones que han contribuido al gradual establecimiento de una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas a nivel nacional, lo cual nos permite afirmar que hoy en el país, gracias a esta transparencia, acceso a la información, se conocen muchos actos de corrupción, de mal manejo de los recursos públicos que antes, no estaban a la vista de todos los ciudadanos. Por eso parece paradójico que al haber más transparencia se perciba y se vea más actos a veces de corrupción en el país. Esto no es una contradicción, tiene una explicación y de lo que se trata es que la transparencia pueda mostrar y que en su caso existan las sanciones que sean, necesarias, apegadas a derecho, evidentemente. El fortalecimiento de las atribuciones de los organismos garantes ha generado un sistema de coordinación entre las entidades federativas y la Federación, en que uno de sus principales logros ha sido la homologación de los estándares de transparencia y acceso a la información que se ofrecen a la ciudadanía en los 3 niveles de gobierno. El compromiso que ha implicado por parte de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, siempre al pendiente de la implementación de esta reforma, ha dado como resultado que hoy en día México se encuentra posicionado como un referente internacional en la materia. No obstante, nuestro país enfrenta grandes retos sociales, particularmente existe el descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción, asunto que se reflejó claramente en las últimas votaciones presidenciales. Tal como
Lo demuestran las cifras del estudio Barómetro Global de Corrupción de América Latina y el Caribe 2019, realizado por Transparencia Internacional, en donde, hay que reconocer, existe una disminución importante de la percepción de la corrupción en nuestro país, pasando, digamos, casi disminuyendo más de 20 puntos, pasando a un 44% de la población que percibe todavía que la corrupción en nuestro país sigue aumentando. Si bien la percepción de la corrupción disminuyó este año, esta sigue siendo muy elevada y una preocupación para todos los mexicanos. Estas cifras evidencian el déficit de credibilidad de la ciudadanía en las autoridades e impiden la generación de soluciones compartidas entre gobierno y sociedad, pues la opinión ciudadana marca la pauta de la evaluación y el desempeño de las acciones gubernamentales. La confianza es un elemento imprescindible en la edificación de una sociedad. La confianza para los gobernantes y las leyes da cuenta de la eficiencia de los servicios del gobierno que el gobierno ofrece a la población, y es por ello que las instituciones de gobierno se encuentran comprometidas a transmitir el grado de confiabilidad suficiente que permita a los ciudadanos tener certeza que el Estado es capaz de garantizar el acceso y satisfacción a sus necesidades básicas cotidianas como la seguridad, la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, una mejor distribución del ingreso y con ello una mejora en su calidad de vida. En ese sentido, la transparencia ha probado ser cada vez más un factor determinante para inducir cambios positivos en la manera que se asume y se desempeña el servicio público. La reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 representó un esfuerzo para institucionalizar el combate a la corrupción y significó el establecimiento de directrices para que rigen el ejercicio del derecho al acceso a la información a nivel nacional, así como una vía para vigilar y evaluar la gestión de las instituciones de gobierno y abrió una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de la confianza social de las instituciones del Estado mexicano mediante la promoción, difusión y práctica de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas efectiva. En este contexto y considerando que una sociedad informada es una condición esencial para contar con un mejor gobierno, resalta el progresivo interés de la sociedad en el ejercicio del derecho a saber. Tan solo en la Federación, el 2003 a la fecha, se han realizado, o sea, el 2003 del surgimiento del IFAI, sí, con la ley 2002, se han realizado 2.3 millones de solicitudes de información, de las cuales cabe destacar que 1.230.000 solicitudes, o sea, el 53.7% de ellas, se ha realizado en los últimos 5 años a partir de la reforma. O sea, en 5 años se han realizado, digamos, más solicitudes de lo que fueron los 15 años iniciales de este derecho en el país. Destaca que de enero a septiembre del 2019, en el presente año, se han realizado ya 220.115 solicitudes con un crecimiento muy importante respecto al año anterior del 16.5%. Y también en materia de datos hay que destacar un crecimiento del 26.1% en el presente año. La Plataforma Nacional de Transparencia, tan traída y criticada a veces con razón al principio, ha permitido la realización hasta el día de hoy, desde su surgimiento, de más de 1,5 millones de solicitudes. Actualmente, en todo el país, en la plataforma significa ya el 70% de todas las solicitudes que se hacen al año, que este año las solicitudes en el país alcanzarán más de 1.200.000 solicitudes, 1.200.000 solicitudes, porque el fenómeno que se da en la Federación del crecimiento de solicitudes se repite y se replica en las entidades federativas. Y esperamos que este porcentaje en el uso de la plataforma de 70% en tan solo 3 años, con el Infomes que duró 12 años, pueda seguir aumentando hasta ser la vía única, si así lo deciden los ciudadanos, para presentar sus solicitudes de información a nivel nacional. Además, la plataforma hoy aloja 4,000
millones de registros de todas las instituciones públicas del país de la información que por ley deben publicar. Pero no todo es cantidad. También hemos ocupado de la calidad y la usabilidad de esta información, haciendo mejoras y continuamos en ello. Pronto habrá algunas más a disposición de lo que son las obligaciones de transparencia. Pero muestra de que la calidad ha ido aumentando gradualmente son las evaluaciones o verificaciones que hacemos los órganos garantes de todo el país sobre la publicación de esta información. Y simplemente por ejemplificar a nivel federal, en el 2017 el promedio de calificación fue de 65, en el 2018 fue de 85%, esperamos que esta tendencia se mantenga y los próximos años con el objeto de llegar al 100% como debe ser en el cumplimiento de una ley, y hay que decir que hoy más del 40% de los sujetos obligados federales ya alcanzan ese 100%. Asimismo, la plataforma ha permitido que los ciudadanos presenten las denuncias cuando hay incumplimiento en la publicación de información de oficio. Y así, si el año pasado se presentaron 456 denuncias, este año hasta el momento llevamos ya casi 1000 denuncias. Una de las cosas que hemos hecho en la plataforma es facilitar, y en materia de minutos las personas pueden presentar sus denuncias cuando no encuentran la información que por ley debe estar. Pero algo que es muy importante es que de estas denuncias, cuando estas, digamos, son admitidas y procesadas, en el 90% de ellas el sujeto obligado cumple con la información después, digamos, del procedimiento de cumplimiento y solventa, digamos. Y esto beneficia no solo a ese ciudadano, sino a todos los que consultan esta información, por lo cual contribuye a mejorar el cumplimiento y la calidad de la información pública. Respecto a las quejas ante el INAI, o sea, los recursos de revisión, del 2013 a la fecha se han interpuesto 112,444 recursos a nivel federal. Hay que decir también que más del 50% de estos recursos, el 53%, ha sido presentado durante los últimos 5 años, o sea, más de 50,000 recursos de revisión. Al respecto, resalta el incremento del número de determinaciones encaminadas por parte del INAI a favorecer a los ciudadanos en su resolución de este pleno. En el caso de estos últimos 5 años, el promedio, digamos, de ordenar la entrega de información, ya sea revocando, modificando el recurso de revisión, ha sido del 79%. Hay que destacar que en el año 2014 llegó digamos, resoluciones del INAI a ser el 87% a favor, digamos, o, digamos, fallando a favor de la entrega de información al particular. Por otro lado, el porcentaje de solicitudes que se derivan en una queja, o sea, lo que llamamos el índice de recurrencia, hay que decir, ha disminuido en estos últimos 5 años respecto a todos los años, digamos, a lo que fue el periodo anterior a la reforma. Este índice de recurrencia pasó del 5.6% del 2013 al 2014 y en los últimos 5 años en promedio ha sido del 4.7%. Esto quiere decir, por cada 100 solicitudes estamos recibiendo 5 quejas del ciudadano que considera que la información no es la adecuada. No cabe duda que el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen positivamente en la visión económica, social y política de cualquier sociedad. Más allá de los números por sí mismos, lo relevante de las cifras que les expongo reside en los beneficios de cada una de estas solicitudes, representa en la historia de los ciudadanos que los presentan. Muchas veces se ha dicho que el acceso a la información es un derecho elitista porque, bueno, en el país lo utilizan 5.6% de los mexicanos ha hecho una solicitud. Yo los invito a revisar, no es el momento, muchas solicitudes o recursos que han, digamos, hecho por una organización, simplemente el último de Fundar de Créditos Fiscales resuelto, pues obviamente esa información no solo es para el beneficio de Fundar, sino es beneficio para la sociedad. Los efectos multiplicadores
errores que puede tener una solicitud y la información que se entrega muchas veces gracias a los medios de comunicación. Pongo los ejemplos de la Casa Blanca, pongo los ejemplos de la averiguación previa o carpeta de investigación del caso Iguala, por decir, o del caso Bredecht, resueltos por el INAI, pues su impacto es altamente, digamos, importante. Muchos de estos no son el determinante, pero han influido, digamos, en el pensamiento político y decisiones de todos los mexicanos. Por otra parte, uno de los principales objetivos de la reforma fue impulsar la definición de información útil y de calidad que facilitara la vigilancia y evaluación de la gestión pública mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a la información. Y sobre esto estamos trabajando. El INAI, junto con los órganos garantes, ha impulsado también políticas de gobierno abierto y hoy en el país se han realizado más de 36 ejercicios de gobierno abierto en el ámbito local con la participación, evidentemente, de nuestros compañeros de los órganos garantes locales. Que la población cuente con suficiente información de la gestión del gobierno activa su interés para participar y establecer un contacto más cercano con sus gobernantes y, por otro lado, permite a las autoridades una mayor comprensión de las necesidades sociales y la construcción de soluciones para el mejor impacto para la sociedad, lo que hoy, digamos, denominan la co-creación entre gobierno y sociedad. Sin duda, el derecho de cualquier ciudadano de acceder a la información pública se ve más allá de un desarrollo político y civil. Se trata además de un derecho que habilita el acceso a otros derechos, una llave que habilita el ejercicio y el disfrute de los derechos consagrados en nuestra Constitución. En los últimos 5 años, el INAI ha construido acuerdos y ha llevado a cabo las tareas conforme a las nuevas atribuciones que le fueron conferidas a este máximo órgano garante del derecho al acceso a la información y a los derechos de protección de datos personales, tanto en el sector público como particulares. Sin embargo, sabemos que todo se puede mejorar y estamos comprometidos con servir mejor a México, pero por eso damos la bienvenida a la crítica y reconocemos que necesitamos de la retroalimentación y de las propuestas de académicos, de los expertos, de la sociedad, del propio gobierno y de nuestros propios funcionarios para innovar y mejorar al INAI. El INAI no se cierra a la crítica, por el contrario, la asumimos y le damos la bienvenida. Nos interesa escuchar sus ideas y propuestas. Hoy y siempre les pedimos apoyo para mostrarnos cómo mostrar, digamos, mejor y hacer mejor nuestro trabajo y seguir garantizando el acceso a la información. Nos queda claro que si el INAI no se renueva, el INAI se puede estancar. Y si el INAI se estanca, esto en términos dinámicos quiere decir el INAI y el derecho a la información retroceden. Reconocemos la disposición y la voluntad política mostrados por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los otros órganos autónomos con el Pleno para desarrollar y establecer una cultura de transparencia en todo el país. Aprovecho para manifestar el orgullo que me da poder trabajar en una institución en la que día a día se compromete en el presente y en el futuro en la salvaguardia de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos. Hago patente que la tarea no ha concluido y al contrario, la constante mejora de los instrumentos normativos y tecnológicos que simplifiquen los procedimientos para el ejercicio y amplíen este ejercicio a otros sectores de nuestro país, ese es uno de los grandes retos. Nos comprometemos en el INAI a impulsarlo. Lo único que pedimos es su ayuda, apoyo y consejo para lograrlo de mejor forma. No me queda más nuevamente que agradecer a todos ustedes su presencia y quiero decir por último, que, digamos, en el INAI, de lo que aquí se diga, positivo, negativo, críticas, recogeremos y haremos un documento de trabajo que discutiremos, analizaremos los 7 comisionados del INAI con el objeto de implementar en el corto plazo todas las acciones que fortalezcan al INAI. Fortalecer al INAI es fortalecer la transparencia y es fortalecer a México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del comisionado, maestro Óscar Mauricio Guerra Ford.
A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y coordinadora de los organismos garantes. Una democracia requiere de responsabilidad y la rendición de cuentas requiere de transparencia. Barack Obama. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Sobre todo, reconozco y valoro la organización de este evento al comisionado Oscar Gerhard Ford, así como al comisionado presidente del INAI, y saludo con mucho respeto a las integrantes de ese pleno. Quiero agradecer y saludar, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por permitir este espacio para realizar este tipo de actividades, así como saludo con mucho respeto a todos los integrantes de este presidium. Hace 5 años fuimos testigos de una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, una acción que juntó esfuerzos de la sociedad civil, legisladores, académicos y especialistas que a su vez fueron replicados en los estados para una adecuada armonización de la legislación local. Esta acción transformó la forma de rendir cuentas, su importancia y la necesidad de participar en las decisiones de los entes gubernamentales, lo cual incrementó los canales de diálogo entre gobierno y sociedad. Así, la reforma en materia de transparencia constituye un parteaguas en el uso, acceso y conocimiento de la información, que colocó al alcance de los ciudadanos todos los elementos necesarios para que cualquier interesado solicite a las autoridades información que se encuentra dentro de sus atribuciones, al mismo tiempo que estableció los mecanismos efectivos de protección para aquella información que debe de ser tratada con especial atención. Cobra especial mención que a partir de este momento los mecanismos de designación de los integrantes de estas instituciones se estandarizó y además se estableció la total autonomía para todos los órganos garantes locales, sobre todo en todo el país. También es importante resaltar, como lo mencionó hace unos minutos el comisionado Oscar Gerhard Ford, ahora la ciudadanía realiza mayor número de solicitudes de información, situación que refleja la activa participación para conocer el actuar de sus gobernantes. En el periodo 2015 a 2018, las entidades federativas han recibido más de 2 millones de solicitudes, al mismo tiempo que en este periodo se llevan más de 100,000 recursos de revisión. Si bien esto último ha representado un mayor trabajo para los organismos garantes, es un aliciente que la labor de la transparencia y su difusión cobran mayor relevancia en todo el país. Hoy podemos dar cuenta de la existencia de políticas públicas enfocadas a difundir y concientizar sobre los beneficios del acceso a la información, como lo son el PROTAI y el Plan DAI, así como todos los programas estatales implementados por los órganos garantes locales. Además, por supuesto, de los mecanismos de participación como concursos, foros, campañas, ferias, actividades que fomentan la transparencia, no solo en los sujetos obligados, sino por supuesto en la ciudadanía. En el plano nacional, los órganos garantes han cobrado interés por su acción coadyuvadora en el combate a la corrupción, con un enfoque preventivo, pero indispensable en esta labor. Asimismo, en el nivel internacional, nuestra participación ha sido fundamental, considerando que la legislación en materia de transparencia ha sido reconocida como de las mejores a nivel mundial. Por ello, a través del INAI, México ha colaborado en el desarrollo de normativas en la materia en distintos países de América Latina y así, en nuestro país ha sido modelo en la materia legislativa de acceso a la información, acción que nos enorgullece y nos compromete a seguir avanzando en nuestro trabajo. Esta reforma trajo consigo el establecimiento de mecanismos de inclusión a grupos vulnerables para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, acción que hemos visto reflejada
en la traducción de textos y leyes en lenguas originarias, así como la traducción de las leyes de transparencia locales al sistema braille. El referido Sistema Nacional es un logro también de este nuevo andamiaje legislativo, que nos ha llevado a homologar procesos y procedimientos con la finalidad de que exista una mayor coordinación en el ejercicio de estos derechos de un Estado a otro. Y coordinar tan vasto órgano colegiado no es una tarea fácil. Por ello, reconozco la labor realizada por la anterior presidenta del INAI, Jimena Puente, y por supuesto por el actual presidente Francisco Acuña, cuya voluntad, convicción y valores han hecho que este Sistema Nacional de Transparencia se fortalezca siempre en favor de los objetivos que marca la ley, pero sobre todo en favor de la ciudadanía. Reconozco también a los coordinadores nacionales de este Sistema Nacional de Transparencia, Josefina Román, que también nos acompaña hoy, así como a los coordinadores regionales de las comisiones temáticas, a todos y cada uno de los comisionados de este país que en su trabajo cotidiano luchamos por un México más transparente. Sin duda, la autonomía del INAI y de todos los institutos locales ha permitido establecer una nueva relación entre autoridades y ciudadanos, mucho más transparente, directa y horizontal, a fin de recuperar la confianza en las instituciones, siempre procurando incidir en la agenda pública a nivel federal y en cada uno de los estados. Ello con el objetivo de poner en el centro las políticas públicas hacia el ciudadano. A 5 años de esta reforma, cada uno de los involucrados con las diversas limitaciones presupuestales o de capacidades operativas, hemos visto una mayor transparencia que se visualiza con mayor responsabilidad en su ejercicio, con mayores retos, pero con la firme voluntad y convicción de que cada decisión tomada por cada pleno sea de relevancia e incida en la vida de las personas, para que la transparencia y el acceso a la información con una debida protección de datos personales, exista una ciudadanía más empoderada, más exigente, buscando siempre el bien común. Felicidades a todos los organizadores de este gran foro. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos el mensaje de la comisionada Zulema Martínez Sánchez y escucharemos ahora el mensaje de la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, la doctora Tania de la Paz Pérez Parca. Muy buenos días a todos. Saludo cordialmente a los presentes, a los organizadores de este evento, a las autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Especialmente al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al comisionado maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a mis compañeros de presidium, doctora María Solange Maqueo Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, licenciada Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y coordinadora de los organismos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia, así como a la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. También saludo con mucho gusto a Guadalupe Martínez Yáñez, directora de lo consultivo en la Secretaría de Gobernación.
Al regresar a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, me siento invadida por imágenes, personas, palabras, sensaciones que son un gran cúmulo de recuerdos que en esta ocasión vienen a mí como parte de una inmensa alegría de haber podido vivir momentos de tanta plenitud, multiplicados al poder conversar con ustedes sobre el INAI. El INAI y el Instituto de Investigaciones Jurídicas son para mí como mi casa, instituciones que me han dado tanto y me han permitido construir gran parte de mis andanzas profesionales, lo cual me llena de gran dicha. Estimados todos, el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Esta reforma representó un logro después de amplios debates al interior del Congreso de la Unión, en los que participaron servidores públicos, especialistas y académicos de este instituto también, los cuales dejaron en claro la necesidad de contar con un organismo público autónomo, independiente de sus decisiones y que garantizara el acceso a la información y a la protección de datos personales de manera imparcial y transparente. La reforma constitucional obligó a las entidades federativas a crear organismos autónomos en cada una de ellas que asegurarán la máxima transparencia en el uso de la información. Dicha reforma se basó en 3 pilares fundamentales: el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, ampliando el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información; la consolidación de un sistema nacional de transparencia a través de una estructura de organismos garantes, así como la incorporación de instituciones estrechamente relacionadas a su actuación, como el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El tercer pilar es el fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, y el establecimiento de una nueva naturaleza jurídica como órgano autónomo. Un organismo garante de la transparencia a nivel nacional, otorgándosele autonomía constitucional y permitiéndole que sus determinaciones tengan el carácter de definitivas e inatacables. Asimismo, el INAI puede revisar las determinaciones que tomen los organismos locales y atraer los recursos de revisión en el ámbito local que así lo ameriten. Hasta antes de la reforma constitucional en materia de transparencia, el IFAI era un organismo público subordinado del Ejecutivo Federal y aunque gozaba de independencia y autonomía en sus decisiones, era necesario contar con un organismo imparcial y ajeno a cualquiera de los poderes de la Unión, es decir, con el reconocimiento constitucional de su autonomía. La reforma en materia de transparencia, además, obliga al INAI a actuar conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El cambio de naturaleza jurídica no fue menor. Representó facultarlo para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, lo que además de hacerlo autónomo, le garantizó independencia al no estar sujeto a presiones políticas ni de índole presupuestal. En lo tocante a su integración, la reforma previó que el nuevo organismo garante estuviera integrado por 7 comisionados, con un procedimiento definido en el que participaría la Cámara de Senadores, así como el presidente de la República, en aras de garantizar un equilibrio entre los poderes de la Unión. Lo anterior no es gratuito. México ha dado pasos decisivos desde hace más de 3 lustros en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en gran medida propiciado por el papel protagónico de la ciudadanía, que ha permitido que las diversas autoridades construyan un andamiaje jurídico e institucional que aseguren el derecho de acceso a la información. Con estos avances, las autoridades se han visto sujetas a una rendición de cuentas más directa que responde a las inquietudes, exigencias que tienen los ciudadanos.
Los sujetos obligados se han transformado y han dejado de encontrarse distantes de la opinión pública y se han vuelto partícipes activos en el cambio y en el proceso de la transparencia. Amigas y amigos, el presente foro debe de ser un espacio de diálogo y reflexión para que con una mirada crítica se analice el funcionamiento del INAI en estos primeros 5 años de vida institucional como órgano autónomo. Que se analice si la autonomía constitucional del organismo garante de la transparencia en México ha permitido imparcialidad e independencia en sus decisiones y se ha asegurado que sus determinaciones estén alejadas de intereses políticos o particulares y que con esto se favorezca a la democracia. De igual forma, es necesario deliberar si el presupuesto asignado a la institución es el adecuado en razón de sus resultados y del número de ciudadanos que ejercen los derechos que tutela. Si su organización interna es la ideal en un contexto de austeridad y eficiencia gubernamental. Hoy en día, la sociedad busca contar con instituciones que cumplan con sus objetivos sin representar grandes cargas que les permitan estar informados, exigir cuentas y evaluar el actuar de las autoridades. Que los mejores días del instituto estén por venir en aras de garantizar a todos los individuos los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Enhorabuena, INAI. Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Dolores Padierna Luna. Buenos días, estimado auditorio. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por esta gran oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Agradezco en particular al presidente comisionado del INAI, a don Francisco Acuña Llamas, por facilitar, además de felicitar y facilitar todo el trabajo reciente en estos 5 años que además hemos convivido en esta materia. A don Pedro Salazar Ugarte, director de este importantísimo instituto, muchas gracias por permitirlo. Todo esto, como lo decía el comisionado Óscar Guerra Fort, es un esfuerzo de retroalimentación y renovación constante. A mis compañeras de la mesa, muchas gracias. Un honor compartir con ustedes esta reflexión. Uno de los principios fundacionales de la transparencia y acceso a la información en México se lee en la Declaración de Oaxaca, que apunta a que la información pública en posesión de los poderes del Estado pertenece a las y los ciudadanos. Es sobre esta noción básica que se han realizado grandes esfuerzos institucionales en la materia, comenzando por la creación del IFAI en el 2002, hasta llegar a la reforma en materia de transparencia con la que se le dotó de autonomía constitucional a la ahora INAI y amplió el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información. A 18 años de haber emprendido el camino de la transparencia y acceso a la información pública, no me queda duda que se han dado grandes resultados. Sin embargo, también me parece importante detenernos en el giro que ha tenido la conversación pública en torno a las razones que dieron origen a los órganos constitucionales autónomos en general y en esta materia en particular. Para poder analizar el origen de estos órganos, en primer lugar, habría que empezar especificando que cada uno es de naturaleza distinta debido a que se han diseñado y configurado en materias específicas y con fines diferentes. Así, por ejemplo, algunos órganos son reguladores, otros tienen como fin controlar ciertas actividades de los poderes del Estado y otros más apuntan a la evaluación y la medición. En este sentido, a lo largo de mi intervención,
Si bien hablaré en un primer momento de estos órganos en general, en un segundo momento tan solo me referiré a los órganos controladores como lo es el INAI, es decir, a los órganos autónomos que se crearon para hacerse cargo de tareas que en principio correspondían al aparato administrativo del Estado. En general, sobre los órganos con autonomía constitucional, se puede decir que han tenido dos momentos de creación. El primer momento se dio en la década de los 90, cuando se le dotó de autonomía al Banco de México en 1994, al entonces Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999 y poco más alejado en el tiempo se encuentra la autonomía que se le dio al INEGI en el 2006. En un segundo momento, en 2013, se dio un salto cualitativo, se le dotó de autonomía al ya derogado Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia. Después tendría autonomía el Coneval, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Como mencionaba, resulta claro que los órganos autónomos son de distinta naturaleza, ya que obedecen a fines distintos. Sin embargo, también resulta claro que todos ellos comparten ciertas características. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, 1, deben estar establecidos en la Constitución, 2, deben mantener relación de coordinación con otros órganos del Estado, 3, deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera, 4, deben atender funciones primarias u originarias del Estado. Este último punto me parece clave para establecer la base sobre la cual partir para analizar el tema de la autonomía. En esencia, lo que este punto nos está diciendo es que los órganos con autonomía constitucional realizan acciones que formalmente corresponden a funciones del Estado, pero en las que, siguiendo con lo declarado por la Suprema Corte, se estimó que requerían de garantías de actuación e independencia de los clásicos poderes del Estado por la especialización y su importancia social. Ahora bien, la pregunta que cabe hacer en este aspecto se refiere a cuáles serían las razones por las cuales se estima que cierta actividad específicamente del aparato administrativo del Estado deba transferirse a órganos autónomos. Para responder a esta pregunta, tenemos que remitirnos a los años de la transición democrática, pues fue el periodo en el que no solo sucedieron grandes cambios políticos, sino que también se generó un nuevo lenguaje a partir del cual se podría entender y explicar la nueva vida pública del país. En este sentido, la idea de crear órganos autónomos, es decir, órganos ciudadanos, no políticos, no partidistas, tuvo como razón el inevitable descrédito de los partidos políticos, pero también el descrédito del Estado y de la política en general. En consecuencia, se puede hablar de una particularidad propia de la transición democrática, que fue la despolitización de la vida pública, precisamente porque el propósito fue separar ciertas acciones estatales de la política. De lo que se trató fue de construir una institucionalidad en la que no fueran los programas políticos de los poderes tradicionales del Estado ni de los partidos políticos los que fijaran los fines, sino de una institucionalidad que respondiera a estándares técnicos y no políticos. Ahora bien, queda claro el origen de esta desconfianza hacia la política. No es necesario ahondar mucho para entender que el periodo de transición democrática comienza como una reacción al régimen autoritario, periodo en el cual se mantuvieron en el poder sobre la base de fraudes electorales, represiones políticas, decisiones opacas y unilaterales. En este contexto, resultaba imposible pensar que el gobierno actuaría con responsabilidad en ciertas acciones relacionadas
con la organización de elecciones limpias, por ejemplo, o con la transparencia y rendición de cuentas. Reitero entonces que el origen de la desconfianza estuvo claro. Sin embargo, no por ello habría que negar las consecuencias del discurso bajo el cual se le dio sentido a los órganos con autonomía institucional, siendo una de estas consecuencias que ciertos órganos se han fundado sobre la base de la desconfianza hacia la propia administración y política del Estado mexicano. Esa misma desconfianza, sumada al peso habitual que tenían los llamados poderes fácticos, dio lugar a un fenómeno vinculado al descrédito de la política, el surgimiento de algunos organismos civiles que decidieron dictar el rumbo del Estado, aunque algunos con los mismos vicios e inercias que afectaron a los partidos políticos: la opacidad, dominio de élites, primacía del interés individual o de grupo, militancia política, etcétera. Algunos de esos grupos en materias tan importantes como la educativa pretendieron suplantar la voluntad de la sociedad, ahogando el espíritu de la verdadera participación y vigilancia ciudadanas. El modelo que adoptó México es un camino que tenemos que seguir mejorando, perfeccionando, lo que implica debatir sus aciertos e insuficiencias, así como lograr que exista una mayor sintonía entre su quehacer y sus funciones del aparato administrativo estatal. Me ha correspondido el honor de ser diputada también en otras ocasiones. Vi cómo se denigraba y cooptaba a ese órgano del Estado por parte del poder gubernamental y de los poderes fácticos, como las cámaras empresariales, las empresas de telecomunicación, los grandes consorcios mineros o refresqueros, etcétera, cuyas agendas, claro, frecuentemente están interconectadas con los intereses de las agencias públicas internacionales o corporaciones transnacionales. Un proceso similar vivieron los órganos autónomos, cada uno en su espacio y en sus asuntos. De ahí que sea necesario poner en la mesa la profundización de la autonomía constitucional de los órganos ya existentes, pero modificando los procedimientos de nombramiento de quienes los integran, a fin de asegurar una verdadera representación ciudadana y evitar que algunos sean rehenes de partidos políticos, de grupos de poder, de élites económicas o de presidencialismo. Así podríamos evitar procesos regresivos y prevenir la colonización de los mismos órganos autónomos por los grupos de poder o actores políticos federales y locales. No es secreto que uno de los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido recuperar la confianza en la política y en la administración pública. Y si bien hemos tenido testigos de que en buena medida el funcionamiento de las instituciones públicas depende de la voluntad política, también es cierto que se necesitan reglas de funcionamiento claras, así como de buenos funcionarios que basen su actuación en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia. Una ruta podría ser realizar reformas legales para afianzar el carácter ciudadano de las instituciones autónomas, su autonomía, su imparcialidad y profesionalismo, así como reforzar la obligación de sus directivos con la apertura de la información, la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. Es un hecho que hemos tenido significativos progresos en materia de legislación y creación de instituciones relativamente autónomas, pero también lo es que la práctica y la cultura política predominante se encargaron de socavarlos, pues surgieron, o más bien siguieron prevaleciendo los viejos usos, las trampas y las conductas anómalas que legitimó el régimen autoritario. En esa etapa tenemos que evaluar y desde luego no generalizar. Hay ejemplos que nos enorgullecen de estas autonomías, pero en esta
etapa de cambio profundo, es preciso imaginar nuevas rutas, sin dejar de lado la aspiración por la transparencia y acceso a la información. Al contrario, se trata de valorar y mantener los avances que han tenido a lo largo de estos años, pero sobre la base de un nuevo arreglo institucional que permita generar un Estado más fuerte, que sea capaz de inspirar confianza en la ciudadanía y partir del profesionalismo y la transparencia con que actúan sus propias instituciones. Agradezco la oportunidad de participar en este importante foro. Muchas gracias. Dolores Padierna Luna, y a continuación escucharemos el mensaje del comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Buenos días, muy agradecidos los comisionados del INAI, aquí representados por Blanca Lilia Ibarra Cadena, José Román, Óscar Guerra Fort y un servidor, que venimos emocionados y también dispuestos, con humildad republicana, a recibir las mejores correcciones o reproches o reclamaciones que puede haber en el ámbito de las instituciones, siempre vendrán de la academia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha sido, fue y será un semillero permanente de instituciones públicas. En las aulas y en los cubículos de este icónico y referencial sitio del país y de la América Latina, se pergeñaron muchas especulaciones doctrinales que terminaron siendo carta de naturaleza en Constitución y en ley. Venir a la meca del conocimiento jurídico del país a 5 años de una creación de la que fueron en muchos sentidos partícipes es un momento grato, agradable y también tiene que ser aleccionador, como lo ha sido siempre. Así es que, Pedro Salazar, con mucho cariño y mucho respeto al compendio, al claustro, a la pléyade de juristas que integran este instituto. Reconocemos a Isa Luna Pla, integrante del Grupo Oaxaca, y se encuentra con nosotros también Juan Francisco Escobedo, delegado, quien fuera partícipe de esa interesantísima y legendaria, pero muy cierta etapa de revulsivo para la creación de ese IFAI que hace 5 años se nos devino en INAI. A Dolores Padierna, la señora vicepresidenta de la Cámara de Diputados, no solo el agradecer su amplia exposición relacionada con una referencia muy necesaria a la comprensión y a la justificación de los órganos constitucionales autónomos en México, que no ha dejado de ser en algunos y en otros momentos motivo de discusión y a veces no de profunda discusión sobre sus importancias. Pero quiero decir además que qué mejor que Dolores Padierna se encuentre con nosotros, porque desde el Senado de la República la transformación, la metamorfosis del IFAI en el INAI fue simple y sencillamente una tarea que asumieron senadora, usted y senadoras y senadores que como usted tomaron el asunto como un asunto de agenda propia. Y por esa razón, cuando supimos que vendría hoy, dijimos, ¿quién mejor que ella? Quien encabezó desde las comisiones en las que participaba muchos de los procesos de discusión que fueron previos, por supuesto, a la reforma constitucional virtuosa del 2014 y luego tenemos que reconocer los que fuimos comisionados fundadores del INAI, pues que pasamos por la oportunidad de explicarles a la senadora y a los senadores de ese momento por qué teníamos una aspiración de esa naturaleza. Así es que qué mejor que estemos aquí frente también al testimonio evidente de Tania, ex integrante, bueno, que fuera integrante del IFAI, aunque a pesar de su juventud evidente, ha tenido un camino importante en las instituciones y que también fuera integrante de este instituto y que ahora representa en este panel a Irmeréndira
Sandoval, a quien mucho agradecemos que haya enviado a Tania por la mucha cercanía que tenemos con ella en la agenda, pero además porque hoy Irma Heréndira tiene una comparecencia senatorial y que entendemos no podría venir. Y reconocemos también a doña Olga Sánchez Cordero que haya enviado a Guadalupe Martínez Yáñez para presenciar este momento importante en la vida del INAI, y a María Solange como presidenta del Consejo Consultivo del INAI, que es una novedad que también nos hace caminar en esta cotitularidad compartida, en la que solamente quien es presidente de manera efímera lleva la representación legal, pero somos una colegialidad actuante y por consecuencia disímbola en la manera de ver las cosas, pero al final de cuentas en los momentos más críticos del INAI, que los ha tenido como institución, como todas lo deben tener, hemos estado por unanimidad casi en todos esos instantes, cosa que también vale mucho y no es ninguna gracia de ninguno de nosotros. Fuimos nombrados no para ser amigos, sino para ser compañeros de una misión compartida y plural que ahí vamos y estamos llevando. Venimos a Jurídicas como se debe ir al médico, al check-up, como dicen los que hablan el inglés, que a mí no me queda bastante bien hacerlo. La revisión ordinaria. Todas las instituciones debemos volver de vez en cuando y de cuando en vez a la universidad y especialmente a colocarnos como sujeto de estudio y de revisión. Venimos a colocarnos ante los cubículos y ante la mirada aguda de pensadores neutrales, críticos, que son aguerridos en las configuraciones de sus determinaciones y que seguramente nos plagarán de buenas y de muy difíciles algunas moralejas que tendremos, sin embargo, que llevarnos en la espalda para atender. Así es que venimos hoy en un momento importante. Es tan importante venir a la revisión periódica ante la institución que en buena parte prohijó los consejos, sobre todo, de cómo enderezar estas figuras institucionales experimentales para sortear los avatares de las democracias, de la democracia de nuestros tiempos, como en su momento fue, y aquí vinimos muchos entonces como académicos solamente, a conjeturar y a especular y a criticar o a apreciar de manera distinta propuestas que había. Jurídicas de la UNAM es el referente, es el sitial, y aquí le agradecemos desde luego una vez más, señor director, que nos abra las puertas, pero para venir, ya dije yo, a escuchar y a recibir. ¿Qué mejor explicación se ha dado de los órganos constitucionales autónomos? Órganos que en la doctrina italiana Shelley llamaba como órganos laterales superiores, porque efectivamente, del lado de los tres poderes clásicos, la división tricotómica del poder público, estos órganos estatales superiores o colaterales son autoridad pública y tienen efectivamente, como ya decía la diputada Dolores Padierna, tienen misiones distintas. El IFAI transitó al INAI y tiene misiones de control externo de las administraciones públicas a las que permanentemente vigila, revisa e inspecciona, tiene potestades de inspector. La inspectoría que realiza el INAI con sus procedimientos y métodos cada vez más afinados, vienen sin embargo de un acicate permanente. Las solicitudes de acceso a la información, siempre lo he dicho jurídicamente, yo siempre decía que era mejor llamarlas reclamos informativos, porque el eufemismo con el que los mexicanos hemos forjado muchas de nuestras instituciones a veces nos hace perder de vista situaciones de fondo. No son dádivas, ni son pedigüeñas, ni es un ciudadano pedigüeño y mendicante el que pide información cuando debiera de darse de manera consustancial con el servicio público que cada una de las funciones del Estado realiza. Pero dado que así se plantearon, se realizan solicitudes y cada solicitud es un control individualizado de la gestión pública que realiza cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo, porque además, gracias a la autonomía del derecho de acceso a la información, no se requiere explicación alguna, ni decir por qué ni para qué se pide. Y, por supuesto, el anonimato ha sido una concesión que se consideró desde el Grupo Oaxaca como indiscutible para que hubiese lo que hemos visto que hay. Ha venido habiendo un crecimiento paulatino y permanente de las solicitudes de acceso a la información y de los recursos de revisión, que es la réplica a la mala respuesta o a la respuesta incompleta o evasiva, porque dar el nombre en un contexto autoritario
de largo tiempo siempre ha implicado alcabalas y gravámenes a quienes tienen el ejercicio de, por nombre propio y derecho propio, ejercer o reclamar un derecho. Por esa razón, aunque sean anónimas, y muchas de ellas, desde luego, pues hay que decirlo también, pues poco amables, poco simpáticas, desde luego muchas de ellas hasta groseras, pero la solicitud de sexual información, un ejercicio de derechos que exige y que convalida que el INAI, como institución bifrontal, tenga por un lado la labor de hacer que el huerto informativo del Estado sea vigilado, no, sea conocido, sea reconocido. Uno de los servicios públicos que el INAI ofrece es precisamente el de brindar certeza y certidumbre pública en un medio que, a pesar de lo mucho que se ha logrado, todavía genera mucha niebla operacional y las instituciones se difuminan a la vista del ciudadano, que se confunde con ellas y que no logra entrar en detalle de las mismas para conocer y valerse de ellas para, de verdad, valerse de la información para transformar su vida y resolver las muchas cuestiones diarias que le impiden tener una mejor condición. Por esa razón, no me queda más que reconocer y agradecer al claustro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la venturosa oportunidad de invitarnos a ser sujeto de estudio, a ser una vez más motivo de sus reflexiones y de sus agudas observaciones. Y a nombre de mis compañeras y mis compañeros de pleno, decirles que sabremos escuchar y atender con humildad republicana, porque estamos seguros que será para bien. Y sí, decía muy bien la subsecretaria, la austeridad republicana que ha establecido este nuevo momento de la vida pública como lema cardinal, solo es posible con transparencia, para poder verificar de manera irrefutable en dónde había despilfarro o había dispendio de bienes públicos. Se han acotado las cuestiones y los mecanismos ahora sean rectilíneos y sean claros para que de verdad la muy urgente austeridad republicana tenga los efectos, como la anticorrupción, merecen de transparencia. Y no solo de la transparencia interna que al Ejecutivo le brinda la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irmeréndira Sandoval y su reconocido equipo de colaboradores, sino la transparencia externa, que es la que hace el INAI, no solo respecto del Poder Ejecutivo y sus 250 instituciones, las más grandes del país, sino respecto de los 880 sujetos obligados. Enhorabuena por este momento histórico en la vida del INAI y sí, un reconocimiento también a los que fueron en su día comisionados del IFAI, porque sembraron con perseverancia y valor una semilla que no se marchitó. La metamorfosis constitucional del IFAI al INAI está tendiendo frutos y qué bueno que haya manera de poderlos calibrar con objetividad, neutralidad y también con toda sinceridad para corregir errores que también son propios del quehacer humano. Muchas gracias a todas y a todos. Del comisionado presidente del INAI, y damos ahora la palabra al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Guadalupe Martínez, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Por favor, haga extensivo nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la Secretaría de Gobernación, quien, debo decirlo, es una figura presente en la vida de este instituto desde hace muchos años, lo cual nos da mucho gusto. María Solange, un gusto también enorme. Ya decían y tienen razón, un consejo que es muy importante y que también es producto de esta reforma que será analizada el día de hoy a 5 años de su aprobación. Tania, un gusto que estés de nuevo con nosotros. Tú sabes que este es tu instituto. Por favor, haz extensivo también nuestro reconocimiento y nuestro saludo a la Secretaria de la Función Pública. Francisco Acuña, presidente del INAI, comisionado antes y ha sido además participante y académico también en distintas actividades a lo largo de la historia de este instituto, en distintas temáticas, entre ellas, por supuesto, precisamente la de la transparencia, pero también la materia electoral, en la cual tiene también una gran experiencia y un reconocido, digamos, trabajo académico. Por supuesto, diputada Dolores Padierna, un gusto que esté con nosotros de nueva cuenta aquí en este instituto, en esta Universidad Nacional Autónoma de México, y Óscar Guerra,
Si es verdad, imaginamos juntos este evento en el que más me da mucho gusto que nos acompañen las comisionadas y la doctora Isaluna Pla, secretaria académica de este instituto, en una charla informal en la que pensamos que era un buen momento para hacer un corte de caja, un balance, una evaluación de los efectos que ha tenido esta importantísima reforma constitucional en esta materia. Yo solo diré, como ya lo han dicho acá, que el trabajo de este instituto es realizar investigación, trabajo académico, con rigor metodológico, con imparcialidad política y sobre todo con vocación de incidencia social. Y en ese sentido, con esas tres aristas es con la que convocamos y abrimos las puertas junto con el INAI a este seminario. Les agradecemos a todas y a todos ustedes que nos acompañen el día de hoy. A mí me corresponde un ritual formal que yo sigo diciendo que no sé quién lo inició, pero también sigo diciendo que no lo voy yo a interrumpir, que es el de pedirles que se pongan de pie para declarar formalmente inaugurado este seminario sobre avances y retos del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Datos Personales a 5 años de la reforma constitucional. Sean en verdad bienvenidas y bienvenidos y tengan mucho éxito en los trabajos que se inician el día de hoy. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos el mensaje del doctor Pedro Salazar Ugarte y de esta manera concluye la ceremonia de inauguración de este importante foro. Les solicitamos sean tan amables de permanecer en sus lugares. En breve daremos inicio al primer panel. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.